Hola, Dios te bendiga nuevamente. Estamos por aquí. Feliz inicio de semana. Le damos el honor y la gloria a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente encontrarnos por esta pantalla. Y ante todo que sea Él una vez más ayudándome a transmitir esta palabra conforme a su espíritu. Y que sea Él una vez más fluyendo sobre mí con inteligencia, sabiduría y con todo lo que Él tiene de riqueza a través de su espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero comenzar con el tema que dice, colócate el yelmo o el casco, que es lo mismo. Hoy queremos hablar, el Espíritu Santo me ponía en mi corazón sobre referente la protección que debemos de tener mental. La importancia de nosotros cuidar nuestra mente. A veces cuidamos todo, que me voy a cuidar de esto, me voy a cuidar de lo otro y creamos una protección en todo y no en lo más importante, en nuestra mente. Voy a cuidarme porque tengo que orar, voy a cuidarme porque tengo que ayunar, voy a cuidarme porque tengo que leer la Biblia, voy a cuidarme porque tengo que congregarme, voy a cuidarme, voy a cuidarme, voy a protegerme y lo voy a hacer y lo voy a levantarme a hacer. Pero es importante que nosotros no olvidemos el poder de la mente, el poder de lo que es esta cajita que tenemos aquí, el poder de lo que realmente es nuestros pensamientos. Y voy a hablar lo que realmente el Señor puso en mi corazón tal cual como me lo enseñó y como realmente me edificó primero a mí antes de transmitir esta palabra. ¿Por qué? Porque es importante levantarnos a proteger nuestros pensamientos y nuestra mente para nosotros tener una mente sana y una vida sana. Porque si tenemos nuestros pensamientos sanos, vamos a tener acciones, comportamiento y una vida sana totalmente. Pero si tenemos una mentalidad sucia, de miserable, una mentalidad que realmente no es nada de lo que Dios quiere en nosotros, literalmente también vamos a tener una vida desordenada y una vida totalmente distinta a lo que Dios espera o anhela en nosotros. Dios puede tener planes, Dios puede tener cosas muy grandes para ti y para mí, pero somos tú y yo los que decidimos agarrar el día de hoy la mente de Cristo y decir los pensamientos de bien y no de mal, para tener una vida literalmente sana y libre de esclavitud y de toda mediocridad y que todo lo que nos lleve a lo que no sea de Dios, ¿ok? Entonces es importante entender esta parte de lo que dice Pablo, como realmente yo leía la palabra y yo decía, hemos leído muchas veces lo que es todo lo que Pablo nos expresa en Efesios de la importancia de vestirnos con la vestidura de Cristo. Pero siempre agarramos la espada, que es la palabra, agarramos el escudo, que es la fe, pero muy poco ponemos en práctica o prestamos atención lo que es el yelmo, que viene siendo el casco. Muchos agarran rápido y dicen, no, yo tengo el escudo de la fe, yo tengo la espada de la palabra, y es importante, porque la fe viene por el oír la palabra y es la espada. Y sin el escudo, ¿cómo vamos a proteger todo dardo que el enemigo lance para nosotros tener esa fe encendida? Sí, eso es importantísimo. Pero el yelmo también, porque el yelmo es la mente. Y nosotros caminamos y nosotros nos movemos y nos movilizamos por todo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el Señor me dijo, habla de los pensamientos, habla de la mente, porque si hay algo que el enemigo ataca en el ser humano, es la mente. Mira, yo estuve yendo a un lugar donde Dios me llevó literalmente y yo me quedé impresionada cómo el enemigo estaba atacando a tantas mujeres con el trastorno mental, con el espíritu de trastorno mental, espíritu de locura, y eso ataca la mente. Es ahí donde la mujer no puede ser ella porque realmente le roba todo y primeramente es la memoria, primeramente son los pensamientos y ahí viene la identidad porque realmente había muchas mujeres que realmente no podían ser lo que Dios quiere hacer Dios quería hacer en ellas porque realmente, o lo que Dios quiere hacer en ellas porque el enemigo les atacó fue la mente.
donde piensan que no valen, donde piensan que no son valiosas, donde piensan que realmente nacieron para ser lo que son cuando Dios ha destinado un propósito y un llamado tan grande para ellas, donde realmente ellas creen todo lo peor y no es así. ¿Por qué? Porque les atacó la mente, donde muchas no tenían memoria, donde muchas no tenían valor, donde muchas no tenían sentido, pero primero era la mente, porque era lo que creían, lo que veían, lo que aceptaban de ella, al punto que nosotros hemos luchado y hemos muchas veces creído que, mira, yo tengo una identidad, yo soy una hija de Dios, yo soy una hija de Dios, pero nuestra mente debemos de cuidarla, protegerla, porque eso es lo que el enemigo en este tiempo está atacando. Esto es lo que el enemigo en este tiempo se ha levantado para dañar y destruir, y es los pensamientos de nosotros. Y nosotros tenemos que levantarnos a decir, yo hoy me pongo el casco, yo hoy me pongo el yelmo. Tú dirás, mira, Migdeli, yo no me voy a poner ningún casco porque no tengo moto, no tengo una bicicleta, yo no me voy a poner eso. Pues el casco espiritual, el yelmo espiritual, porque necesitamos cuidar nuestros pensamientos. Cuando tú te pones un casco inmediatamente para protegerte de una caída, aunque tú te caigas, tú no te vas a dar en la cabeza, aunque cualquier cosa que te lance, tú tienes un casco, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí el día de hoy, que nos pongamos el yelmo, que nos pongamos el casco espiritual, para que cualquier dardo o cualquier caída o cualquier cosa, nosotros estamos protegiendo nuestra mente con la palabra, con lo que Dios nos está diciendo. ¿Sabes para qué? Para tener una mente libre y para tener la mente de Cristo, y para que tal nuestros pensamientos no sean nuestros pensamientos, sino sean los pensamientos de Dios, para que todo pensamiento de esclavitud, de miseria, para que todo pensamiento que nos quiera llevar a la esclavitud, todo pensamiento de mediocridad, seamos libres de eso y tengamos los pensamientos de Cristo en nuestra mente, para nosotros actuar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, quiero cambiar, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, ¿por qué yo esto? ¿Por qué lo otro? No nos damos cuenta que hemos guardado tantos pensamientos. Si tú te sientas a pensar o a analizar en este momento, ¿cuántos pensamientos de derrota, de miseria, de mediocridad, de lástima, de miedo, de inseguridad, de desánimo, todo pensamiento que viene a nuestra vida negativo, son más los pensamientos negativos que los positivos? Son más los pensamientos de dardo del enemigo en nuestra mente, que nos llevan a la esclavitud, que nos llevan a la miseria, que nos llevan a la desobediencia a Cristo, que lo positivo, porque nosotros damos a recibir más lo negativo que lo positivo como humano. Entonces es ahí donde tú tienes que levantarte con el casco a decir, esto no es de Dios, esto no viene de Dios, te reprendo, te vas, te quitas de mi mente. Yo soy una hija de Dios, Dios me dice en su palabra, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio una promesa, Dios me dijo esto, porque todo viene primero en nuestros pensamientos. Entonces dice Efesios 6:17, toma el yelmo de la salvación, de la salvación. Es decir, que ese casco es el que nos llevará a la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que reconocer. Tú, para reconocer a Cristo, tú tienes que primero tener un pensamiento de quién es Él, qué fue lo que Él hizo por ti, para aceptarlo en tu corazón. Porque yo reconozco, por eso es que la palabra dice que todo aquel que cree en Él será salvo. Todo aquel que lo aborrece, todo aquel que realmente no quiere de Él, literalmente también va a ser avergonzado. Entonces, cuando tú crees y aceptas a Cristo, tú tienes que tener en ese momento el conocimiento de quiénes estás aceptando en tu corazón. Entonces, toma el yelmo de la salvación. Cuando yo tengo mi mente creyendo y sabiendo del Dios que yo le sirvo, eso me llevará a la salvación, eso me llevará a recibir la verdad de Cristo en mi vida. Dice, toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo habla de la vestidura en Efesios, que no voy a hablar de todo, pero quiero resaltar, del casco, del yelmo,
que hoy la mujer y el hombre de Dios nos está poniendo, y que el enemigo nos está atacando mentalmente, y que escuchamos más los pensamientos del enemigo y los dardos de los pensamientos del enemigo tan negativos, que por eso es que muchas veces la palabra de Dios no edifica dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque realmente estamos creyéndole más al enemigo por lo que pone en nuestra mente, por lo que nos siembra en nuestra mente, por lo que guardamos en nuestra mente, que lo que realmente tiene que tener nuestra mente, que es la mente de Cristo. Mira lo que dice la palabra en Proverbio 19:21. Y dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. ¿Cómo es que el hombre tiene muchos pensamientos en el corazón? Antes de tú tener un deseo, un anhelo en tu corazón, primero es un pensamiento. Te lo voy a poner y te lo voy a rectificar. Por ejemplo, tú primero, para tú anhelar una casa, o para tú anhelar un esposo, para tú anhelar un carro, para tú anhelar una ropa, para tú anhelar un hijo, o para tú anhelar algo, tú primero lo piensas, te lo imaginas, ¿cierto? Y tú dices, wow, yo quiero esa casa, yo quiero eso, yo quiero esto, ay, qué bonito. Y primero lo piensas, primero lo ves a futuro, primero hasta lo ves como que si ya estuvieras recibiéndolo. O sea, eso es lo primero que a ti te viene en tu mente. Y después pasa al corazón al ser un deseo, pero primero fue un pensamiento. Yo no sé si te ha pasado que tú dices, quiero ir para tal lado. Y lo piensas y piensas el viaje, lo planificas y después dices, wow, esto se me hizo realidad. No, no se te hizo realidad. Primero fue un pensamiento que tú trabajaste para que pasara al deseo y lo materializaste. Bueno, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová es el que permanece. Tú puedes tener millones de pensamientos que pasan a ser deseo en tu corazón, pero cuando Dios te da el consejo, es ahí donde te das cuenta qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Por eso es que no todos los pensamientos los podemos dejar en esta caja que tenemos en la mente, porque hay pensamientos que son malos, por más que parezcan y brillen. Hay pensamientos que realmente tenemos que saber, porque muchas veces los pensamientos no vienen disfrazados, no vienen, mejor dicho, de la manera que nos lo imaginamos, de la manera del lado negativo, sino también del lado de luz, pero muchas veces esos pensamientos nos llevarán a la derrota, a decisiones que realmente después nos podemos arrepentir. Mas el consejo de Jehová es el que permanece. Cuando yo alineo mis pensamientos y yo acomodo mis pensamientos al consejo de Dios, yo me doy cuenta que ese pensamiento no lo puedo dejar en mi mente, porque ese pensamiento va a pasar a quedarse en mi corazón. Si yo sé que Dios me está dando un consejo de un pensamiento que no vino de Dios, yo tengo que desecharlo, yo tengo que reprenderlo, yo tengo que derribarlo, yo tengo que barrerlo. Así como todos los días nosotros nos levantamos a barrer, a limpiar, a asearnos, es de esa misma manera que nos tenemos que levantar a barrer, a desechar y a limpiar todo pensamiento que no viene de Dios y que no pertenece a tenerlo y a pensarlo. Mira, muchas veces yo lo viví, yo lo experimenté. Yo era un tipo de persona que yo me acostaba, no dormía toda la madrugada, me acostaba, era pensando puras tonterías y no dormía, pensaba, me preocupaba, sueños, anhelos, deseos, frustraciones, que no alcanzaba, que no podía, y todos esos pensamientos eran basuras. Y yo permitía que me dominaran al punto que yo muchas veces no me podía ni levantar de mi cama, de levantarme de mi cama deprimida, con ansiedad, cansada por algo que ni siquiera era la voluntad de Dios y que me podía llevar a derrotas. Entonces, un pensamiento es importante en nuestra mente. ¿Qué pensamiento le has dado fuerza? ¿O qué tipo de pensamiento estás permitiendo en tu mente? Mira, es importante esta palabra porque muchas personas hoy en día están viendo tantos resultados malos en su vida por un pensamiento. Y están llorando y lamentándose por un pensamiento. Y por cosas que ni siquiera han pasado y ni van a pasar por un pensamiento. Y hay cosas que nos imaginamos que ni siquiera van a pasar por un pensamiento. Entonces, el día de hoy, nosotros necesitamos ponernos el casco.
el casco de reprender, el casco, ese yelmo que nos va a poner blindada nuestra mente y que por más que el enemigo lance un dardo, quiera venir a poner un pensamiento de mal, uno lo desaparezca inmediatamente, porque no vamos a permitir que eso pase en el corazón. Proverbios 4:23 dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Pero hay una versión que me llama mucho la atención y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque no, esta no es. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque él brota la vida, no, este no es. Hay una traducción que dice, sobre toda cosa, cuida tus pensamientos porque de él mana la vida. Antes de decir corazón, dice pensamiento. Y esa traducción me gusta porque dice, cuida tus pensamientos, porque de él mana la vida. O sea, no es primero el corazón, es primero la mente, porque tu mente te controla. Tú estás pensando, voy a cocinar, voy a limpiar, me voy a levantar, y cuando vienes a ver, tú estás limpiando, porque lo pensaste, no lo hablaste, porque realmente dejaste que ese pensamiento te llevara a la acción, de decir, tengo que hacerlo. Y muchas personas realmente están en la cárcel, están llorando, están lamentándose por un simple pensamiento que no pudieron quitar, ni dominar, ni barrer, ni limpiar de su mente. ¿Sabes por qué? Porque llegó un pensamiento, un dardo del enemigo, mátalo porque él te hizo esto y lo otro. Lo mató, se levantó y después dice, ¿qué hice? Claro, porque no hubo el dominio y el control de decir, no lo tengo por qué matar, lo tengo que perdonar. Entonces necesitamos no nada más cuidar nuestro corazón, porque nos hemos levantado por mucho tiempo a decirle a Dios, cuida mi corazón, ayúdame, no quiero que mi corazón me domine, no quiero que mi corazón, no quiero que mi corazón me dirija, no quiero esto, no quiero lo otro, pero es nuestra mente que tenemos que cuidar. Entonces dice la palabra de Dios, Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Es como decirte, para que me entiendas, la arrogancia, la altivez o la soberbia, la cizaña, el chisme, la hipocresía, la arrogancia, primero viene de un pensamiento. Un pensamiento de tú actuar bajo de esa conducta, de esa manera. O sea, tú vas a actuar con rivalidad o tú vas a actuar de una manera con división cuando tú dices, no, yo no le voy a hacer eso porque él me hizo esto, él me hizo lo otro, él me hizo lo otro. Primero fue un pensamiento y después terminaste actuando. Entonces la palabra nos dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Antes de nosotros actuar y comportarnos, primero es un pensamiento. Si tú eres una persona que piensa, yo voy a ser la persona más amable con él, voy a ser la persona más amable con ella, la voy a ayudar, la voy a levantar, literalmente tú vas a actuar de esa manera. Pero si tú eres una persona que piensas mal, inmediatamente tú vas a actuar igual. Y es lo que Dios nos está diciendo, nos está exigiendo y nos está reclamando y nos está exhortando que nos levantemos el día de hoy a cuidar nuestros pensamientos. Proverbios 4, Proverbios 4, ya esa te la dije, 4:23. Lo que pasa es que tengo 4:23, ya va. Proverbios, la primera te dije, Proverbios 23. No, estamos bien. Vamos ahora a Romanos 12:2. Lo que pasa es que quiero darte exactamente los versículos para no equivocarme y dar otro versículo que no debo y después van a decir, no está dando la cita bíblica bien. Porque acuérdate que uno es carta abierta a levantarse a predicar y cualquier persona puede confundirse y hay que hacer las cosas bien. Romanos 12, verso 2, verso 12, verso 2. Ok. No
se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Lo voy a volver a leer. No se amolden al mundo actual. O sea, no nos amoldemos a este mundo o no nos acomodemos o más claro, mejor dicho, o no nos aceptemos a este mundo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando tú vienes a Cristo, no nada más Dios te abre los ojos, sino que tu mente es literalmente transformada, porque de la manera que tú pensabas antes no es la misma manera que tú piensas, y de la misma manera que tú no piensas es la misma manera que ya tú no actúas. Por eso que tú ves que dices, bueno, pero esta persona antes era ordinario, grosero, maleducado, pero es que mira la hora, de una u otra manera puedo ver en ella algo distinto, puedo ver en él algo distinto, porque hubo una renovación mental, hubo un cambio en la mente, ya no se amolda a este mundo ni a las cosas de este mundo, sino al mundo que nos ofrece Cristo, la realidad de la verdad. Lo que antes tú decías, lo aplaudías porque en un concierto, tomando, bailando, ahora dices, no puedo porque yo sé lo que me llevará a todo eso. Estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi juventud, estoy perdiendo mi vida ahí. Es ahí donde dice la palabra que se han transformado mediante la renovación de nuestra mente. Yo una de mis oraciones siempre le digo, Señor, en la madrugada, siempre esto, y te lo transmito para que también lo pongas en práctica. Señor, renueva mi pensamiento, renueva mi mente, que mis pensamientos sean los tuyos para caminar bajo la palabra de tu ley todos los días, y que todos tus pensamientos sean los míos, que tu mente sea mi mente. Entonces dice la palabra, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú nunca vas a poder entender la presencia del Espíritu Santo si tú no piensas como el Espíritu Santo. Tú tienes que tener la mentalidad de Cristo dentro de ti para que tú puedas hacer su voluntad. Porque el Espíritu Santo siempre te va a dar pensamientos de bien y no de mal. Como yo sé que un dardo del enemigo, porque lo que el diablo siempre me va a poner en mi mente es para destruir, es para dañar y es para llevarme a la perdición en todos los sentidos. Pero cuando viene la mentalidad de Cristo, siempre es buena, perfecta y agradable para mi vida. Entonces, cuando yo tengo la mente de Cristo, Cristo me va a poner sus pensamientos, sus deseos, yo voy a accionar conforme a su voluntad. Y es ahí donde viene la obediencia. Es por eso que es importante, porque muchas personas dicen, pero es que ¿cómo le cuesta obedecerle a Dios? ¿Cómo le cuesta que realmente haga la voluntad de Dios? No, es que necesita una renovación mental. Necesita ser convencido. Y eso no lo hace un pastor. Eso no lo hace una pastora. Por más que le hable, por más que le diga. Eso lo hace es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te renueva a través de su Espíritu y que te convence a hacer las cosas buenas, agradables y perfectas ante su presencia. Tú y yo no somos buenos, tú y yo no somos personas perfectas, pero su Espíritu nos perfecciona y nos hace ser una persona buena. Porque nosotros no somos una persona buena, nosotros somos un cuerpo en una carne y en un mundo que va en contra de lo que dice el Espíritu. Pero el Espíritu siempre nos llevará a convencer nuestro pensamiento. Por ejemplo, agarra y darle esto a fulana. Por ejemplo, ayuda a fulano, llama a fulano y ora. Y diré que yo le mando a decir, o sea, tú y yo no vamos a querer hacer eso, por más que seamos, no, el Espíritu nos va a poner ese pensamiento, nos va a renovar la mente de Él para hacer lo que Él desea, y es ahí donde viene la obediencia. La obediencia no viene por obligación o porque realmente queremos, no. La obediencia viene cuando el Espíritu Santo cada día más nos seduce, nos convence a hacer su voluntad y caminar bajo su voluntad. ¿Pero de qué? De una renovación mental. Yo todos los días
Cuando en la madrugada me levanto, renueva mis pensamientos para caminar en obediencia y hacer lo que tú quieres. Porque dice la palabra de Dios, andarán dos juntos y no se pondrán de acuerdo. O sea, literalmente yo tengo que estar alineada a lo que piensa Dios para poder hacer su voluntad. Somos dos y necesitamos comunicarnos para lo que Él quiere, porque mi voluntad no vale. Es la voluntad de Él que yo me tengo que someter para yo poder hacer su voluntad. Entonces, no se amolden a este mundo actual. ¿Por qué no nos tenemos que amoldar a este mundo? Porque Dios no se va a amoldar a las leyes y a los deseos de este mundo. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos a su deseo y a su voluntad. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté renovada y tener la mente de Cristo en nosotros y poder hacer las cosas que son buenas, agradables y perfectas. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Aunque muchas veces nos cause dolor, aunque muchas veces sea difícil, aunque muchas veces no lo entendamos, pero es perfecto a la final de todo de lo que nos dice. Mira lo que nos dice la palabra aquí. Ya va. Isaías 26:3. Porque mira lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo nosotros podemos perseverar y guardar promesa y caminar bajo una promesa, caminar en obediencia? Cuando nosotros guardamos ese pensamiento para poder caminar en perseverancia de lo que oímos y de lo que escuchamos, de lo que Dios nos ha prometido. Ahora puedo entender por qué hay muchas personas que no pueden, como quien dice, caminar en obediencia y pueden caminar bajo la voluntad de Dios, porque sus pensamientos no lo cuidaron, porque su mente no ha sido renovada, porque su mente no ha sido transformada, porque su mente y sus pensamientos no han sido los pensamientos de Dios para ellos, sino los pensamientos de ellos. Y esos deseos los han dominado y los han puesto a decidir bajo su propia voluntad. Mira lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Cuando yo persevero en un pensamiento, en lo que viene de parte de Dios, en lo que Dios me aconseja, en lo que Dios me exige, en lo que Dios me dice, en la ley de Dios, en su palabra, todo eso que realmente me edifica y me edifica y me construye para bien en mi mente y persevero. Es ahí donde no nada más tengo la paz, sino que también tengo el dominio, el poder y la autoridad de seguir y de caminar en obediencia bajo la voluntad de Cristo, porque en ti ha confiado. Ahora entiendo por qué hay personas que realmente no pueden caminar bajo la voluntad de Dios. Les cuesta porque sus pensamientos nunca han sido los pensamientos de Dios. Y ahí es cuando sus deseos totalmente se desalinean a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, este es el que más me gusta, porque literalmente yo lo he podido presenciar y he podido ver y palpar. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos una bendición maravillosa y muchas veces hay cristianos y cristianas atados todavía bajo influencia de pensamientos que no son de Dios, que vienen del enemigo, que son dardos, que por eso no pueden caminar en obediencia, que por eso le han desobedecido a Dios, por eso es que le han quedado mal a Dios, que literalmente han terminado haciendo cosas que después se han arrepentido, ¿sabes por qué? Porque su mente no ha sido renovada, porque sus pensamientos no han sido los pensamientos de Dios. ¿Quién? Dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que tener todos los días la mentalidad de Cristo para nosotros seguir la voluntad de Él y caminar bajo su voluntad. Y lo peor de todo esto es que hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia, pero no tienen la mente de Cristo, sino que todavía tienen la mente de mediocridad, la mentalidad de esclavitud, la mentalidad que no es la mente de Cristo, sino una mentalidad que literalmente es la mente
todavía del mundo. Y es por eso que les cuesta, es por eso que sus deseos realmente no se pueden alinear y la obediencia no se puede alinear a la de Cristo, sino a los deseos de ellos. Por eso es que sus corazones los dominan, las dominan, porque realmente tal como es su pensamiento, son sus acciones, son su manera de caminar y de decidir en la vida. Hoy necesitamos ponernos el yelmo, el casco y caminar con la mente de Cristo, que lo que Cristo ponga en mi mente yo lo entienda, que lo que Cristo me ponga en mis pensamientos yo sé que es lo que viene de mi Padre, pero también reconocer y entender que esos pensamientos no son de Dios y que tengo el poder y la autoridad de reprender, de quitar, de derribar y arrancar y de destruir y poner en ese momento una promesa, una palabra, un pensamiento de Dios y no de lo que el diablo quiere poner en mi mente para llevarme a la esclavitud, para llevarme a la miseria, para llevarme a la mediocridad y a la desobediencia y no tener algo valioso que es la mente de Cristo en mi mente. Es por eso que podemos ver a gente que dice, wow, pero él no es abogado, ella no es psicóloga, él no es psicólogo, él no es un juez, pero mira cómo actúa, mira cómo habla, él no estudió, él no tiene la mejor carrera, pero mira cómo actúa, mira cómo Dios lo usa, porque hubo una renovación mental y tal como Dios le renovó sus pensamientos, tal es sus acciones, sus decisiones y su vida. Es importante que cuidamos nuestra mente porque en estos tiempos el enemigo no está actuando a lanzarnos dardo por otro lado, sino en nuestra mente, porque tal como somos nuestros pensamientos, son nuestras acciones. De esta misma manera te quiero dejar con esta palabra, con esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón. Y el día de hoy, pon el casco, ese casco espiritual que te protege tu pensamiento y tu mente, para que sigas haciendo la voluntad de Dios y para que puedas construir los pensamientos y los deseos que Dios tiene para tu vida y no lo que el diablo ha puesto por tanto tiempo que te ha dominado y que sobre todo te ha esclavizado. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.